Parecería ser que es un mal endémico el tema de las tarjetas corporativas en ANCAP y las empresas, ¿no? que están alrededor de... Por mucho menos se condenó al ex Sí, vicepresidente de la República. No, Mucho menos porque era él solo, ¿no? no, pero acá en plata andamos más o menos ahí, en el gasto. Acá eran varias, Dice que es mayor. varias Bueno, personas. puede ser ahora que se mayor. Esto es lo que redacta aquí la denuncia, ¿no? Vamos a ver después qué es lo que sucede. Acá hay que separar dos cosas, que es lo que hablábamos hoy. A ver. Una cosa es el tema si existe o no delito. Eso es por un lado, que lo va a investigar la justicia. Otro tema es la desidia, que eso está aprobado. La desidia, la falta de respeto. La falta de respeto Claro, por lo que está aprobado es de la perspectiva ética, entonces. Eso está aprobado, la falta de respeto por los contribuyentes, el despilfarro del dinero. Digo, no se entiende como una empresa que a la postre terminó dando aproximadamente unos 200 millones de dólares de pérdida, que bueno, que el negocio quizás fue negligente, fueron impedidos, esa es otra historia, a que los propios directivos de Gas Sayago detonaran el dinero y las tarjetas como la detonaron. No se entiende como una empresa que no funciona y no está produciendo. Habla especialmente de 4 jerarcas, ¿no? Claro, por eso mismo. Pero eran pocos también, ¿no? Ahora- Pero por eso mismo, pero no se entiende cómo una empresa que no está produciendo tenga estos gastos. Cuando yo salgo a buscar un cliente, una inversión o lo que sea, y no estoy produciendo y es una empresa privada, me achico el cinturón para tratar de gastar lo menos posible. Y ahí vamos con el concepto de la empresa estatal que se rige por derecho No, ahí privado, vamos, con fondos no, públicos. ahí vamos con el concepto de que como los dineros son públicos no me importa. Bueno, eso sí. Y no me importa, porque aparte yo estaba mirando aquí en la denuncia, y los restaurantes donde hicieron estas cenas y demás son todos de media caña para arriba, ¿no? No es un tema de que vamos a tener una reunión, una No, comida sí, empresarial. tal cual. No voy a decir los nombres, por supuesto. Pero entonces, no se justifica cómo se pueden tener estos gastos de hoteles 5 estrellas y demás cuando se están buscando clientes o mercados o proveedores o lo que sea, cuando la empresa no está funcionando. Porque También si te es una puedo empresa decir que no privada, se justifica el salario alto que percibían por Los encima de la salarios- media de los jerarcas. Ahora, desde esa perspectiva, No, no después digo- te van a decir, no, ¿cómo no. traes a trabajar para el Estado personas capacitadas y pagarles poco? Yo no discuto los salarios. Yo no sé si es mucho o es poco, porque yo el conocimiento de las personas que trabajaban en Gas Sayago lo desconozco. No discuto el salario. Lo que sí, la verdad que a uno le indigna, es los gastos de las tarjetas corporativas que pagamos todos nosotros, que son gastos innecesarios. Porque uno tiene 5 estrellas para ir a buscar un proveedor o lo que fuere, no es necesario. Una cena para 24 personas, no me la dibujen, no es una cena que estamos haciendo una reunión de trabajo. Alguien por aquí escribió, esto se está haciendo como nube de humo para evitar hablar de la suba de combustibles. Bueno, no, nadie está diciendo que el combustible subió por esto. La suba de combustible es un disparate y los gastos de las tarjetas corporativas, estas son otro disparate y una tomada de pelo. Y lo que costó Gas Sayago son 12 millones de garrafas. Que yo no vi que hicieran paro tampoco por las 12 millones de garrafas. 200 millones de dólares son 12 millones de garrafas. Y no vi que se hiciera paro o que salieran con alguna bandera a decir el gas está subiendo. Entonces, vamos arriba. ¿Se perdió soberanía? No se perdió soberanía, se perdieron 250 millones de dólares. A ver, por acá. No, a ver, yo creo que otra que cortina de humo no hay. O sea, lo que hay es empezar a cumplir con compromisos electorales. O sea, acá se habló de las auditorías, se habló de manera reiterada. Y lo que la gente está esperando y lo que la gente votó está a la espera del resultado de esas auditorías, porque quiere saber el grado y el nivel de responsabilidad, porque se perdió muchísimo dinero, dinero público, dinero de todos. Yo creo que ahí hay un tema que nos puede tal vez iluminar un poco más acá mi amigo el doctor Casas, ¿no? Que es el tema de la sintonía fina cuando se presenta esta denuncia en ver si se trata de derecho privado o de derecho público, pero si vamos a la teoría del daño, el daño únicamente va al Estado uruguayo. El Estado uruguayo es, al final de todos, es el garante mayor de toda esta operación. Y para mí hay 3 etapas o 3 niveles de responsabilidad en todo esto. Una etapa inicial que arranca ya por la administración de Daniel Martínez, que es una etapa de quimera. O sea, allí creo que una responsabilidad que puede ser compartida, inclusive compartida para gente de la oposición de ese momento, porque de alguna manera soñaron todos en conjunto, como soñaron alguna vez con el tren de los pueblos libres, o como soñaron cuando alguna vez cuando Vázquez lo citó para decirle que había petróleo en el Uruguay, soñaron todos en un futuro mejor. Dice Nietzsche que el mundo de lo imaginario siempre es mucho mayor que el mundo de la realidad. Bueno, soñaron en un mundo que finalmente en el 2012
cuando Argentina definitivamente nos dice que abandona el proyecto y que además nos va a competir desde Argentina, bueno, ahí empieza un segundo nivel de responsabilidad. Ahí fue el primer momento que tuvimos como para abandonar este proyecto y no generarle más gastos al Estado. Pero ponele que ahí entre el 2012 y el 2015, bueno, las autoridades de ANCAP del momento, las de Gas Sayago, dijeron vamos a ver si rescatamos a algún otro inversor en algún lado y esto lo podemos rescatar por algún lado. Fenómeno. Se puede decir que allí hay un periodo en el que las culpas son obviamente de quienes dirigían de José Mujica y quienes dirigían todo esto, y tal vez alguna mirada complaciente de por lo menos parte de la oposición, porque yo los recuerdo a todos que el 31 de julio del 2012 Pedro Bordaberry retiró a todos los directores de los entes, o sea, por lo menos ese sector ni siquiera fue parte en nada, ni siquiera pudo ver lo que pasaba allí. Pero en el 2015 y desde el 2015 hasta el 2019, ahí sí estamos frente al disparatario completo. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Es un delito? Una vez más, insisto. Eso, lo de delito lo va a definir la justicia, pero es una enorme desprolijidad, una enorme irresponsabilidad y negligencia en el manejo de los fondos públicos, porque ahí sí actuaron a sabiendas que eso iba a pérdida por completo. Entonces ahí ya no me vengas a vender los cursos de las maestrías, no me vengas a vender los famosos viajes a Singapur, a hoteles 5 estrellas, no te las llevo, no me vendas las comidas en los restaurantes más caros, porque no iban a ningún carro de chorizo, eso te lo aclaro. Iban a los restaurantes más caros a comer y 25, 20, 30 personas, una cosa disparatada todo lo que pasó allí. Lo que pasó del 2015 al 2019, yo estoy de acuerdo con que esto se lleve a la justicia y que sea la justicia penal la que determine el nivel de responsabilidades. Hay un tema que a mí me llama la atención y es, tú lo dijiste recién, Pupo, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Cómo la oposición, que formó parte del directorio de Gas Sayago, o sea, Garchito Odena y Cami en su primera etapa, eran Brioso, Garchito Odena, Cami por el Partido Nacional, Garchito Odena por el Partido Colorado y Brioso y Riet por, si no me equivoco, era Riet sí por la parte del Frente Amplio. ¿Cómo la oposición no planteó estos temas antes? ¿Cómo es que no se puso de punta también frente a los sueldos escandalosos, frente al despilfarro, etcétera? Porque de verdad, es decir, fueron también acompañando y fueron votados. Bueno, votaron en contra. En algunas, no. En algunas actas hay votos en contra, en otros no. En otros acompañaron, por eso hay abogados de ambos ahora que están van a estar en el proceso, ¿no? Junto con Barrera y abogados de ambos. Y estuvieron muy mal y debieron haberlo hecho. Debieron haberlo hecho, ¿no? Porque pero me parece lo que no se puede de ninguna manera, son... lo que no se puede de ninguna manera, que yo lo he escuchado estos días, no solo con el tema de Gas Sayago, sino con cualquier otro tema que anda ahora en la vuelta, ¿verdad? Es justificar que en aquel momento los directores que se encontraban de la oposición no dijeron nada. Yo no puedo justificar mi mala conducta porque los otros no dijeron nada. No. Debieron haberlo hecho y estuvieron mal. La oposición totalmente tiene que de acuerdo. cumplir ese papel. Es injustificable. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que debían haber actuado como oposición. Por supuesto. Y la oposición tiene ese deber republicano de decir, bueno, esto está mal, y entonces hacerlo público y transparentar eso. Porque para eso también nosotros, todos los uruguayos, le pagamos Por supuesto que sí. Y el gobierno de turno tiene la obligación de no dilapidar los dineros públicos. Absolutamente, estoy de acuerdo. 2015 en adelante ya quedaron solos. Y además termina una situación muy complicada, porque es Marta Jara quien se vota a sí misma para hacer la liquidación de la empresa. O sea, la responsabilidad de todos es grande, pero la responsabilidad de Jara va a ser complicada a nivel de la justicia penal. Y ahí vendrá la disquisición, que bueno, los penalistas nos podrán ayudar a pensar un poquito más en el tema de si es derecho privado o es derecho público. Todo esto, yo desde afuera, como un simple abogado no penalista, digo, ojo, la teoría del daño, el daño en todo esto es para el Estado, es para las arcas del Estado, es para Juan Pueblo. O sea, ojo con eso, yo creo que esto va a traer mucha cola. Obviamente que van a haber, siguiendo lo que dice Selva, va a haber acusación cruzada, vos te callaste, todo bárbaro. Del 2015 en adelante, muchachos,
esto es complicado porque ahí sí la responsabilidad se la come solo un solo sector del país. Ahora, pero en ese sentido, no fue el criterio que Pacheco utilizó, por ejemplo, en el caso de León, cuando se archiva la causa, pese a que el propio fiscal dice en su dictamen que hubo un uso discrecional de las tarjetas corporativas. Y sin embargo, esta cuestión del daño no fue la que primó. O sea, ¿podría volver a pasar eso desde el punto de vista penal, Pablo? Es demasiado grueso eso. O esto es demasiado, o el daño mucho mayor. Lo que pasa es que creo que la situación de León es diferente a esta situación, ¿no? No sé, mira. Bueno, que pero- Me parece que es diferente, sí. Me parece Hasta que se es habían diferente. Yo comprado un no avión, vi lo usaban como taxi. los fundamentos del fiscal Pacheco cuando solicita el archivo, pero me parece que es diferente a esta situación. Yo lo que veo acá, lo grave, no sé si ustedes comparten esto, pero lo grave que veo es cuando vos sabés que algo está totalmente muerto y es ilevantable y ya ni siquiera tenés un aval privado porque se te retira y te quedás vos solo con el Estado uruguayo respaldando. Claro, Pero, pero a eso ver. no configura un delito en sí mismo, sino un Bueno, pero problema de ahí gestión. empezás a gastar como si no hubiera un Claro, mañana. pero ¿Cuál es la no es un la intencionalidad detrás de el quedarse estoico ahí sobre la vaca muerta, digamos? no, Porque eso- No hay ninguna no intención. es de mala hay gente. un beneficio. Pero, a ver, hay que ser... A ver, tratemos de ser bondadosos. explicar. Tratemos de ser No, no hay que el ser- mejor escenario. Cuando Tratemos de vos... ser generosos. ¿Fue con dolo? Cuando vos Voy te- a jorobar al Estado uruguayo. a todos los No, uruguayos. fue con No quiero cerrar en un momento político Claro, donde claro. empezó a bajar la economía del Uruguay, a caer el empleo, se venía un cambio de gobierno que empezar todo el mundo a olfatearlo después de todo lo de Sendic. Dijo, si arriba de eso matamos esto, que fue un proyecto que nos embanderamos, bueno, el golpe es definitivo. Entonces, tratemos de ir generando la ilusión de que esto un día va a venir, no sé, un petrolero saudí a levantarlo, o que va a venir alguien a levantarlo esto y sigámoslo para adelante todo lo que se puede, hasta que se dieron cuenta de que esto había que matarlo. Claro, pero además había creo que también una cuestión interna dentro del propio Frente Amplio, porque todos los proyectos que durante el gobierno de Mujica habían sido emblemáticos después terminan desapareciendo. Recordemos lo que fue el Puerto de Aguas Profundas, el proyecto Aratirí. Este era como uno de los últimos que estaba pujando ahí, como tratando de no dar el brazo a torcer, y esto, bueno, se Mujica salió terminó, medio ¿no? indignado por la radio. Y bueno, Mujica sigue defendiendo el proyecto No, hoy. Mujica defiende Mientras Danilo Astori dice que que no es se un- entiende que fue un mal cómo proyecto. ni siquiera se apostó inicialmente a este proyecto en un contexto donde Uruguay iba hacia la diversificación de la matriz energética que no tenía sentido. Cuestiona el origen y después cuestiona el mismo Astori hace unas semanas nada más en diálogo con BTV. Dice además que no entiende cómo se siguió, como si él no hubiese formado parte de ese gobierno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también había contradicciones, ¿no? O sea, entre lo que decidía el presidente, Por eso digo que hay vicepresidente un y lo tema que interno también. decidía el Ministerio de Economía. A mí me parece que lo que Mujica apunta es a que, vuelvo a lo que dije al principio, de que la búsqueda de la matriz, de que el gas forme parte de la matriz energética es una búsqueda loable desde el punto de vista de la economía. sí. Porque Creo las que centrales también el tema térmicas, de esa claro, manera, necesitan gas, discusión. lógicamente. Entonces, desde ese punto de vista hubo muchos intentos, no solamente empiezan en la década del 90 estos intentos, muchísimo antes de que el Frente Amplio esté en esta historia. Pero yo reivindico lo último que dijo Pupo de que es inobjetable que si a partir del 2015 este proyecto era inviable. Pongamos el caso de que tuviéramos efectivamente una expectativa, ya que había antecedentes en Argentina por el subsidio que se le hacía al gas natural en Argentina. Los antecedentes eran que prácticamente la búsqueda de gas natural y la extracción casi no se explotaba, es decir, estaban enojados con el gobierno de los Kirchner que subsidiaban el gas en Argentina. Por lo tanto, no aspiraban, y ese era un camino que podía permitir que Argentina fuera uno de los posibles socios de este proyecto. Mira este mensaje. ¿Se entiende ahora por qué Arbeleche hoy dice que está sentada en una montaña de deuda? Bueno, pero a ver... sí. No, la deuda no es como la dijiste tú, 213 millones... 113 millones, 200 más o menos, no, 113 millones aportó los accionistas de UTE y ANCAP, que ¿Quiénes son son? los accionistas. 100 millones devolvió en GNLS de la multa que le cobraron.
O sea que de los 213 millones quedan 113 millones y luego están los gastos colaterales de, digamos, de los juicios que tuvo que afrontar y los Los que gastos. faltan. ¿100 millones te gusta? No, pero igual, aunque sean Es 50, injustificable. digo, lo que 100, 50, 8. quiero decir, eso no, Discutir los números de eso 200, no 230. justifica el, No justifica. el gasto Cuando vos te crees... Ni los sueldos por que se eso, votaron a ver, tampoco. Esto, la única explicación que hay acá es cuando uno se cree que es impune a todo. Cuando uno se cree que es impune y no pasa absolutamente nada, y pasan los años y no pasa absolutamente nada, y hacemos tal y cual cosa y nada sucede, y bueno, y gastamos $2.000 en un viaje, $1.500 en una suite en Shanghái, etcétera, etcétera. Y como no va a pasar absolutamente nada, dale que es tarde, no hay ningún problema. Después discutiremos si son 100, 150, 200, porque no se sabe todavía. El problema no es ese. El tema es la moral que vos tenés, o la vara moral que vos tenés, cuando de pronto, no me refiero a vos, Elba, no, por supuesto, estoy hablando en forma genérica, no se crea que... Cuando de pronto escuchás determinadas voces que al día de hoy están en el gobierno, ¿verdad?, que se rajan las vestiduras con determinado tipo de actitudes que de pronto sí son reprochables, pero que no criticaron cuando deberían de criticar las propias. Yo siempre es lo que apunto, a ¿En el esa gobierno doble o en la moral. oposición? A esa doble moral apunto. En todos lados. ¿Ah? Y en todos lados es igual. Y lo yo triste es critico que la política también se al deteriora. gobierno y al sector de multicolor cuando ahora critica determinadas cosas y antes no las criticó, porque no tengo una venda en los ojos. Pero hay cosas que son indefendibles. Y hoy estamos hablando de Gas Sayago. Y Gas Sayago es indefendible. Y el gasto corporativo de estas tarjetas es indefendible. Podremos después decir, no, porque en el 90 se hizo tal cosa, en el 92 se hizo tal cosa. Ahora, Pablo, vos decís... Pero es indefendible. Vos decís no va a pasar nada. Yo creo que ya pasó. Entre otras cosas... No sé, pero no sé. a ver, Frente Amplio perdió el el gobierno. Frente Amplio perdió el gobierno. Pero en algún Y los momento lo iba a perder. Los cuestionamientos éticos podemos discutir horas respecto a cuánto pesan el voto de la gente, pero creo que conforman también No, porque además parte los cuestionamientos de la éticos imagen de un remiten a gobierno. personas puntuales, no Claro. necesariamente a todo un cuerpo político, aunque después tenés que si el cuerpo político lo respalda o no lo Pero respalda. todo el cuerpo Hoy está político siendo lo- cuestionado, lo respalda. por ejemplo, el ministro de Turismo. Por ¿no? En lo que supuesto. tiene que ver con la ¿Por qué me elección. señalás a mí, Victoria? No te señalo a ti. No, estoy señalando de ese lado, pero está hablando con Los Pablo. golpes, me ven con algo colorado y viene el palazo. No, créeme que no. Y también es una situación muy... A ver, ver. y también es una situación muy complicada la que tiene el ministro de Turismo y tendrá que aclarar determinado tipo de cosas. Tendrá que No se aclarar justifica. muchas cosas. Y yo creo que lo bueno, por eso que yo insistí desde el principio con el tema de las auditorías. El tema de las auditorías no es el revanchismo, la búsqueda de cabezas de turco ni nada por el estilo. Yo creo que es el tema de la auditoría y por qué tiene que salir adelante la justicia penal para los que tuvieron actos de corrupción o actos de negligencia suprema, como puede ser un caso de esto, como puede ser, es justamente curarse en salud para los actuales y futuros gobernantes no hacer lo mismo, no caer en las mismas cosas. que no hay- A revisar muy bien, sean colorados, blancos, frentistas o cabildantes, a revisar muy bien el TOCAF, quiénes son ordenadores de gastos, qué es lo que se puede ordenar por concurso de precio, qué es lo que se puede ordenar por licitación abreviada, a ser muy cautelosos, muy prudentes y además en este momento muy austeros. Curarse en salud, pero también te digo una cosa, todo eso que pasó, que hizo y que obligó a un cambio de gobierno, a mí me gustaría ver a unos cuantos adentro, lo digo de corazón. No, y por lo menos se habla de comisiones investigadoras, ¿no? Y se aprueban dentro del oficialismo. Por fin, Por por fin. fin. Porque yo recuerdo años atrás que hablaban de una comisión investigadora y se prendía fuego el Parlamento. No había una sola comisión que se votara. Ninguna. No daba mérito. Siga, como en el fútbol, siga. Por lo menos ahora hay comisiones investigadoras y el que es responsable de algo lo tiene que cumplir. No es que se tapa una cosa con otra, no es que se tapa el problema que tiene el ministro Cardoso hoy en día, que es un problema complicado que tiene y tendrá que demostrarlo y hablar con el presidente y ver cómo soluciona el tema, con el tema de la denuncia que se está haciendo por Gas Sayago, porque esto también es un problema. Y cuando se cuestiona la moralidad del acuerdo que hizo el ministro de Transporte con Castellano, ¿sí? Estuvieron discutiendo 20 horas, yo la verdad que en 20 eso... horas. Yo creo, acá discutimos el programa del otro día, acá y yo discutimos. creo Claro, que ahí. nos quedamos todos con sensaciones diversas. Yo, inclusive, con sensaciones encontradas. A ver,
Sigo entendiendo que lo que pasó acá es que este gobierno vino a corregir problemas que ya venían del gobierno anterior y encontró una solución y lo hizo en la vía rápida, en la vía menos conveniente para los socios de la coalición, la vía menos conveniente, la menos prolija posible, porque se hizo con un nivel de secretismo que no me gustó, pero yo creo que se tomó una buena decisión y que de cara al futuro el Uruguay va a ver resultados positivos de lo que se negoció. Esa es mi impresión, de lo que me quedó. Ahora, el que tenga una denuncia para hacer, bueno, que se la juegue como hizo Durán recién, que se la juegue y presente una denuncia en la justicia penal. Tirar la acusación, creo que en el bloque que viene vamos a hablar de las acusaciones sin fundamento o sin pruebas, ¿no? Tirar una acusación así al voleo y después no jugarse a presentar una denuncia donde hay que presentarla, me parece irrespetuoso, me parece bajar al lodo de lo peor de la política. Entonces, yo prefiero esto que pasó. Pero yendo a tirar una denuncia al voleo, como acabas de decir, vamos al Parlamento entonces, vamos al diputado. Pero, ¿a qué acusación te referís? Porque fueron cruzadas, ¿no? Son todas feas, todas feas. Repasemos un poquito, ¿qué fue lo que causó en realidad?